Hello amigos, sean bienvenidos una vez más al canal de Julio Dice. En esta ocasión estamos abriendo otra vez el nuevo segmento que es Cocinando con Julio y justamente es en cocinas caseras. Normalmente nosotros ya hicimos video de Cocinando con Julio, lo del ramen, Cocinando con Julio, la cachapa y ahora vamos a hacer Cocinando con Julio, pero el nuevo segmento que va a ser pasticho o como le llaman en otros países, lasaña. En esta ocasión estamos preparados ya con, miren, vieron los aros de luces, tenemos unos trípodes, tenemos ese trípode en donde estamos grabando, estamos armando como el segmento de cocina para que se vea bien calidad y bien profesional todas las tomas, los ingredientes, los paso a paso de lo que vamos cocinando. Y en esta ocasión tenemos una invitada especial que se llama Miriam Dice. Mi mamá se llama Miriam y ella se abrió un canal de Miriam Dice. Todavía estamos puliendo cuál va a ser su temática, ¿no? Pero bueno, me gustó esa iniciativa y ese atrevimiento. Mami, bienvenida a mi canal. Vamos a cocinar pasticho. Yo sé cocinarlo, pero en esta ocasión lo va a cocinar ella y yo voy a estar grabando el paso a paso de lo que es el pasticho o la lasaña, como le dicen en otros países. Mami, saludos a mi gente. Saludos a todos, a los seguidores de Julio. Síganlo en su canal, es muy bueno en todo lo que hace. No porque sea mi hijo. Entonces aquí comenzando les voy a dar los ingredientes de lo que vamos a utilizar para ese pasticho. Espectacular dominguero. Ok, y sí, estamos en un domingo, mire, estamos en chorcito, lo que pasa es que no se ve, ahí se ve, estamos en chorcito, franelita, estábamos en la casa, acogedor y bueno, vamos a cocinar el almuerzo, cuando son exactamente las 10:10 de la mañana, empezamos el almuerzo para que esté listo como a las 12, porque a las 12 vamos a manjar, papá. Y como yo les digo, suscríbanse a mi canal, síganme en mis redes sociales, si les gusta el video, dejen su like, por favor, y como yo les digo, sin más nada que agregar, guaya. Y bueno, mi gente, estos son todos los ingredientes que se van a usar en la lasaña. Como pueden ver, tenemos tomate, cebolla, pimentón, tenemos ajo pelado también, tenemos unos sazonadores, sabroseadores, condimentos, como quieran llamarle. Tenemos quesito, mozzarella, tenemos jamón, queso pecorino o queso parmesano, también pueden usar. Tenemos leche, tenemos harina de trigo, tenemos orégano en polvo, mantequillas, las famosas pastas ronco. Yo uso pasta ronco, una pasta de tomate, tenemos salsita de soya, un poquito de aceite y tenemos la base que viene siendo la proteína, la carne molida. Normalmente nosotros usamos estos ingredientes, esto para hacer la salsa bechamel, para hacer la carne molida y para las pastas. Le vamos a ir grabando el paso a paso y me faltó decirle sobre la mantequilla de mavesa. Bueno, aquí ya comenzamos a pelar los vegetales, a picarlos. Mami, ahorita lo que hicimos fue picar los vegetales, ¿cierto? Para lavarlos y eso. Vamos a proceder a lavar todos los vegetales que le vamos a echar. Yo particularmente se los hago licuados, ¿sabes? Entonces, lavando los tomates, cortándole sus partecitas que ustedes saben que no se usa, y se licúa todo. Ese es el paso a paso y el primer paso es esto, ¿no? Lavar todo muy bien. Lo que es la cebolla, tomates, ajo, pimentón, todo eso. Legumbres verdes también usan, que si cilantro y eso, para licuarlo. Puede ser cilantro, es lo único que le podemos echar a estos aliños, pues para esta carne. El cilantro es lo único, yo no recomiendo ningún otro ingrediente que no sea verde, pues que sea ese nada más. Lo otro que vamos a ir comenzando es a sofreír la carne. Un poquito de aceite como para sofreírla. Es un poquito, no es tanto así. Sofreímos agregamos la carne. Así tal cual como el segundo paso es a agregar aquí a la licuadora los tomates, la cebolla, agregarle un poquito de agua para hacerle más fácil el trabajo a la licuadora, por supuesto. Y aquí vamos ya a licuar.
echó 4 dientes de ajo porque miren el tamaño de estos ajos. O sea, los ajos son súper gigantes. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Aquí le seguimos meneando el sofrito. Ajá, el sofrito de la carne. Ahí no les he echado nada, ni sal, ni No, adobo, no, nada. no, nada. Nada. Ella tiene que quedar un poquito, que quite ese rojo que tiene de la sangre, pues. Y entonces se dore un poquito la carne, se cocine, se selle bien, todos esos trocitos de carne se sellen. Y ahí es que procedemos a agregarle lo que licuamos ahorita. Ajá. Entonces acá en este punto, cuando ya la carne ha tomado esta consistencia, ¿verdad? Son como virucitas así, pelotitas y eso. Es el momento. Está sueltica ya la carne. Ajá, está sequita así, se ha sofrito ella sola allí, con el poquito de aceite que le echamos al comienzo. Entonces procedemos a echarle los ingredientes, la cebolla, el pimentón, el ajo, el tomate, todo licuadito, muy bueno, que se llama sazón Goya, que tiene un punto de azafrán y eso le da un toque espectacular. Entonces esto se le agrega acá. También le podemos agregar un cubito así desmenuzadito, un cubito. Viene con esto la salsa de la pasta de tomate. Vamos a agregarle 1, 2, 3 cucharadas de pasta de tomate. Orégano molido. Si tienen entero, es indiferente. El que tengan en su casa, orégano, es que el que le va a dar el punto. Si tienen hoja de laurel, también. Lo que tengan en su casa, porque a veces es lo que uno tenga en la casa, ¿sabes? Entonces le agregamos un poquito. Y bueno, mi gente, así están viendo la preparación ya de lo que es la base o la proteína, que es la carne molida, ¿verdad, mami? Sí. Y ya están viendo ya lo que es la preparación de la carne molida. Claro, yo, porque ya van a salir con los comentarios que así no se hace, porque cada quien hace la base o la carne molida a su forma. Mi mamá tiene no solo esta, tiene cientos de formas de hacer la carne molida, ¿ok? Pero es como ella dice, es con lo que se va teniendo en la casa, ¿no? Entonces, esta carne molida, mi mamá hoy la hizo así, de esta manera, pero usted la puede hacer a su forma y a su manera, para su pasticho y para su lasaña. Eso es una de las cosas que quiero corregir y quiero decir, porque ya van a salir con los comentarios, porque yo conozco los comentarios, que así no se hace, que eso no lleva eso, que eso no... No, cada quien la hace a su forma y de igual manera sabe divinísimo. Entonces, ahora vamos a darle con la preparación de lo que es la salsa bechamel. Por acá procedemos a comenzar a lo que llamamos el roux. Es bellísimo. O la salsa bechamel. Ponemos 2 cucharadas rasas de mantequilla. La disuelvo, la harina, la diluyo con 2 tazas de leche, la harina. Y siempre lo he hecho así. Hay personas que hacen el roux, ponen la mantequilla, le agregan 2 cucharadas de harina, lo mezclan bien, después le agregan la leche y todo. Es válido, todos esos puntos son válidos. Todo. Lo que pasa es que cada quien tiene su modo de hacer las cosas. Yo por lo menos la hago de esta manera. Un poquito de nuez moscada, por eso es la salsa bechamel, ese es el punto de la salsa bechamel. La nuez moscada es lo que le da ese sabor característico y eso. Yo le he hecho nuez moscada y también le he hecho su poquito de pimienta. Pimienta recién molida. A la carne también le podemos echar un poquito de pimienta. Bueno, en este caso me tocó hervir un poco las lasañas porque no son directas al horno. Hay unas cajitas de estas que venden que son directas al horno, pero en este caso compré estas, ¿verdad? Dicen pasticho, pero no es directo al horno, ¿verdad? Entonces hay unas que son más prácticas, más fáciles, bueno, entonces, pero en este caso tengo que pasarlas por agua hirviendo, ¿verdad? Así como lo voy a hacer en este momento, y con un poquito de su sal, pues, normal. E irla poco a poco, así la voy a ir echando como de 5 en 5 para...
Y mi gente, como todo hijo, tiene que ir probando todo. Ya está casi todo listo, pero yo quiero probar es la carne molida. Un color espectacular. Miren el color. Ya, vamos a ver si se ve aquí. El color de la carne molida es una locura. Está súper rica. A ver. Dios. No es porque sea mi mamá, pero la carne molida está que es una locura. Tuvo su cocción, la pasta. Se llevó como unos 20 minutos, ¿sabes? Porque es un poquito gruesa. No es directa al horno y eso, pero bueno, con todo y eso, bueno. Entonces vamos a proceder. Miren la bechamel como quedó. Un poquito suave, espesita y suave a la vez. Entonces vamos a proceder a echarle acá la base, la primera base de... Entonces vamos poniendo la lasaña con la masa de pasticho. Yo la conozco como masa de pasticho. Otros le dicen lasaña, pero todo es válido. Todo es válido. Entonces aquí está la carne. Muy gustosa la carne. Quedó muy divina. Se la va poniendo la carne poco a poco. Agregarle un poco de bechamel, que también le va a dar un toque rico. Esto lo ayuda a terminar su cocción y que toda la pasta agarre ese gusto divino de la salsa bechamel, de la carne. Bueno, y por acá le ponemos jamón. En este caso yo tengo jamón de pavo, jamón de espalda. Vamos a ponerle en este caso por acá jamón de espalda, jamón de pavo. Ajá. Le ponemos queso, mozzarella, y vamos con otra capa de la pasta y así sucesivamente. ¿Y ese queso no se le echa? ¿Ese queso que está allá? Ese es al final, porque a mí me gusta echarle mucho queso pecorino, pero al final para que se gratine, ¿sabes? Y quede ese gratinado así, con ese queso que se dobla. Ay, no, es riquísimo. Entonces me gusta más que todo echarle a lo último, pues, ese tipo de queso. Ahorita volvemos acá a echarle la carne, igualito la salsa bechamel, que es la que va a ayudar a que todos estos ingredientes se conozcan, se junten, se enamoren aquí mismo en este pasticho. Ay, aquí conjugamos a todo el mundo enamorado, ese Ay, el amor. pasticho, la pasta con la carne, la bechamel, todo el mundo aquí está enamorado. Actúas en forma extraña últimamente. Qué rico. Cuando esto está listo, bueno, mío, que son para comer, un problema, entonces, bueno, y ya son viejos, yo. Este es el menor. Pero tengo eso, él come de todo. Pero los otros, que si mamá, ¿qué te pasó? ¿Por qué le echaste tanta monte? Llaman monte al cilantro. ¿Ustedes han visto? Pendejo. Bien pendejo. Al cilantro lo llaman monte. Yo le digo, no, eso es divino. Todo yo lo hago con cilantro. Todo eso se lo he hecho sin dolor. Esto es lo máximo. Esto es lo máximo. Me encanta que quede con mucho sabor. A pecorino, que se pongan doraditas esas partes. Ay, Dios mío. Y así debe quedar el pasticho. Preciso momento, vamos a introducirlo al horno a 180 grados, ya previamente caliente, y por unos espacios de que se gratine el queso y todo, porque ya todo está cocido, ¿sabes? Entonces procedemos a esperar una media hora, 35 minutos por ahí. Bueno, y hacer esto es lo máximo. Unos pancitos, untarlos con mantequilla de lado y lado, mientras que el pasticho está en el horno. Esto es mundial, porque al momento de que tú estás comiendo el pasticho,
todo el juguito, la carne, la salsa, la bechamel, todo se conjuga y entonces tú no pierdes nada porque todo lo agarras con el pancito. Y esto se debe poner un poquito antes de sacarlo del horno y eso para que no se vaya a quemar, sino que queden unos pancitos tostados. Riquísimo, esto es lo máximo. Para comer pastillo no debe faltar esto. A mi gente, vamos a proceder a sacarlo, ya está listo. Ahora sí viene lo chido. Uy, eso está caliente. Uy, miren este color. Pero hay que dejarlo reposar para que el sabor se le entienda mejor, pues, porque caliente así, eso es lo mismo que comerse una yaca recién. No, eso no es así. Todo tiene pero qué rico, mire que cómo quedó. Procediendo a sacar el pasticho. Se debe dejar reposar en este caso. Así quedó el pasticho. Esta es una porción. Un poeta. ¡Es un poeta! Generosa. Y con toda su... ¿Ves? Con toda su salsa. Esto está riquísimo. Y con el pancito, con mantequilla. Es una delicia. Bueno, mi gente, ya vamos a probar los pastichos. No hemos podido comprar una mesa. Próximamente voy a comprar una mesa. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Con juguito de naranja, pero así. Para que haya la comida, ¿verdad? Sí, hay comidita. Vamos a probar el pasticho. Y ustedes vieron ahí las tomas. Todo está buenísimo. ¿Qué tal, Gónchale? Ya tú le diste play. Tú no esperaste nada. No, güera. Y no quieres ni hablar. Está bueno, está bueno. Chamo, pero es que huele. Divinísimo. Sinceramente, no me había quedado un pasticho tan rico como este, de verdad. Sí, es que De está corazón. bueno. Está De buenísimo. corazón se los digo. Muy bueno. Voy a probar para ver. Ahora sí viene lo chido. Probar para ver. No, qué bueno está. Dios. Dios mío. No, no. No estoy exagerando. No estamos exagerando. Estoy exagerando. Mire, la porción es grande. Y de verdad que el sabor, la cocción de las pastas, La salsa bechamel. la salsa bechamel Gusto sabe espectacular. divinísima, sabe espesita así rica. No, qué cosa tan buena. De verdad. Y el crujiente de arriba. Quedó crujiente, sabroso. Le voy a mostrar allá Por para el queso. por el queso. Mira, Por el mucho queso de... no sé si logran ver allí. Miren. Miren, esto está demasiado bueno. A ver. Mi gente, yo no sé si me estoy viendo. No sé si se está viendo, es mi calvicie nada más. Pero está buenísimo. Está buenísimo. De verdad. Dios mío, qué pasticho tan bueno. De verdad que sí. Mire, mire, voy a picarlo aquí. Rico, rico. Que lo vean allí. No sé si lo ven. Ojalá que las personas que estén viendo este video estén comiendo algo, ¿verdad? Estén comiendo algo Pues eso. y estén compartiendo con nosotros. Quizás ustedes comiendo otro pasticho porque lo estaban haciendo mientras nosotros lo hacíamos. O simple y llanamente estén comiendo y nosotros estemos comiendo y así disfrutamos un buen provecho para toda mi familia de Julio Dice. Y bueno, yo voy a comerme este pasticho sin interrupción porque de verdad que está muy rico. Así que guaya. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este contenido, este video. Estuvo diferente y con una invitada especial que es mi madre.
la que cocinó. Y es que la gente siempre dice, ¿cuál es la mejor comida? La de mi mamá. Bueno, es que literal, sé que la tuya es la de tu mamá, pero de verdad que si pudiese hacer algo para que todas las madres compitieran, creo que la mía ganaría. Uy, esas dos. Oye, tranquilo, viejo. Bueno, y aquí quedo cuando las hallacas, para las hallacas, mi amor, entonces Oye, me invita. sí, ¿verdad que para sí? las hallacas estamos pendientes. Vamos a grabar las hallacas. Sí, lo de las hallacas, Haciendo mi las amor. hallacas Ujú. venezolanas. Ajá. Se los prometo que la vamos a grabar porque vamos a hacer hallacas este año Con favor de en Dios. familia, como es la tradición venezolana. Y vamos a grabarlo. Vamos a hacerte contenido acá en este nuevo segmento que es Cocinando con Julio. De verdad, muchísimas gracias por haberse quedado en este video. Espero que hayan aprendido a cómo se hace un pasticho o lasaña venezolana. Esto es, hay muchas formas como se los expliqué, pero esta es una de las formas. Sí. Espero que lo practiquen en su casa, que de verdad quedó Gracias, muy rico. hijo, por la invitación y por estar contigo, para estar este domingo tan ameno y tan en familia. Él es mi bebé, él es mi chiquito. Y siempre, bueno, consintiéndolo y todo. Bueno, muchas gracias por todo. Sí, suscríbanse en el canal de mi mamá, se llama Miriam Dice. Como les dije al principio, estamos concretando todavía lo que va a ser la temática de su canal. Pero bueno, ahí vamos poco a poco. Lo importante ya se hizo, se abrió. Y bueno, sin más nada que decirles, síganme en mis redes sociales, suscríbanse a mi canal. Y como yo siempre les digo, nos vemos mañana en un video nuevo, ya sea de gastronomía, turismo, aventura o cocinando con Julio. Ahora. Así Síganlo. que, como yo digo, guaya.